Cuba, que viva Cuba. Cuba para siempre. Cuba, que viva Cuba. Cuba para siempre. Cuba para siempre. Cuba para siempre. Pues antes que todo agradecer su presencia aquí en Huerto Roma Verde, en este espacio de pelea contra el modelo neoliberal, que ya vamos a cumplir casi 14 años de tener este espacio en resistencia. Somos una ocupa comunitaria y muy orgullosos de reivindicar justamente las luchas socioambientales en México. Y es un proyecto pues muy diverso, proyecto donde trabajamos con tres principios. Primero, el reivindicar el conocimiento de los pueblos originarios, después la biología social y por último la permacultura. Y justamente en ese sentido pues es un espacio que promueve muchas actividades artísticas, culturales. Hacemos muchas ceremonias de diversos tipos y pues obviamente que venir aquí a presentar un libro pues también entra dentro de los objetivos que el Huerto Roma Verde viene impulsando ya desde todo este tiempo. Y decir que en lo personal para mí Cuba es mi segunda casa. Estoy casado con una cubana, tengo 2 hijos cubamex. Entonces, para mí siempre Cuba ha sido un lugar que me ha llenado el espíritu de cosas buenas. Cada vez que voy a La Habana, no sé qué me pasa, que de pronto se me despierta la musa y entonces me vuelvo muy creativo, porque justamente me siento como en esa casa en rebeldía, en esa casa que ha sido un faro durante muchísimos años para América Latina y para el mundo entero. Hoy sabemos que las condiciones están verdaderamente complicadas, derivado principalmente pues, de un bloqueo ilegal, inhumano, violatorio de todas las leyes internacionales. Y pues al parecer pues está viviendo su época más cruenta, ¿no? Sabemos que la situación en Cuba está tremenda y también pues, obviamente eso requiere e invita a revisar también internamente qué es lo que se está haciendo mal, qué es lo que hay que cambiar, qué es lo que hay que modificar, para justamente no caer en el discurso y en las narrativas imperiales que justifican las agresiones, justifican estos discursos. Y en ese sentido, pues, el hecho, por ejemplo, de que alguien como Mario, que ya obviamente había viajado a Cuba en épocas posteriores, pues decida en estos momentos ir a La Habana y elaborar toda una serie de fotografías recogiendo ciertos testimonios, obviamente con esta agudeza intelectual, cultural y artística que lo caracteriza, pues yo creo que ahí también se le despertó la musa y se convirtió en este cuarto bate que dijo, pues vamos a hacer un libro de mis crónicas con mis fotografías para compartir este sentir pensar que me despertó La Habana en estas épocas terribles de crisis que se están viviendo, pero que también son una esperanza para pensar las cosas de otra manera. Entonces a mí me distinguió con hacer la introducción y quiero decirles que primero me encantó todo el tema del juego de pelota que va haciendo en cada uno de los capítulos y pues también por eso ahí me puse a investigar. Mi papá fue un gran
aficionado del béisbol, ¿no? O sea, yo crecí con esa, pues esa parte, entonces pues fue muy interesante hilar ciertas cosas, ¿no? Y pues creo que ustedes lo podrán ver, lo podrán apreciar, lo podrán leer, y cada una de las crónicas no tiene desperdicio, cada una de las crónicas narran un hecho significativo, sin duda, primero para la vida de Mario, pero que también en la sensibilidad de todos aquí presentes, que sabemos lo que significa la Cuba que tanto queremos, que tanto amamos. En estos momentos pues también nos vamos a sentir identificados, así que yo los invito a que lo lean, que lo vean, que lo aprecien y que lo compren, por supuesto, ¿no? ¿No? Es importante este tipo de testimonios, pues también llevárnoslos a nuestras casas para que al cabo de los tiempos, ya sea uno mismo u otras personas, se lo encuentren por ahí y también aprecien esto. Así que muchísimas gracias por su presencia, muchísimas gracias, Mario y Norma. Le cedo la palabra a quien. Buenas noches. Pues agradezco muchísimo, bueno, en primer lugar a Mario, a Paco y a Nadia por la invitación, justamente en un día tan especial para los cubanos, porque hoy es 26 de julio, es el 73 aniversario del ataque a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes. Hoy en Ciudad México hubo una mega marcha tremenda que nos ha conmovido el corazón. No podemos decir menos que gracias al pueblo mexicano por esa solidaridad permanente, por ese cariño siempre que se manifiesta también aquí esta noche, ese cariño permanente de México y de todos los latinoamericanos hacia Cuba. Mi saludo también para todos los amigos que están aquí, muchos entrañables de muchos años y que también aportan siempre y buscan cómo, con toda generosidad, cómo apoyar, cómo ayudar a Cuba. Les agradezco este gesto, de verdad. Muchísimas gracias. Decía que agradezco la invitación para la presentación crónica de mi viaje a La Habana y la exposición fotográfica Cuba Viva, especialmente un día como hoy. Creo que es una manera muy hermosa de conmemorar tan significativa fecha, porque tanto el libro como la exposición constituyen un canto de amor a Cuba, quizás como solo podría hacerlo un mexicano, retribuyendo el amor que sentimos los cubanos por México, sintetizadas en las expresiones de algunos de nuestros más grandes próceres y poetas en diferentes momentos de la historia. Bueno, José María Heredia escribió poemas hermosísimos dedicados a México. De José Martí siempre recordamos que dijo muchísimas cosas sobre México, pero siempre queremos recordar aquella frase de que si no fuera cubano, quisiera ser mexicano. Raúl Roa García, nuestro canciller de la dignidad, dijo y dejó testimonio diciendo: gran suerte sin duda la de haber podido levantar mi tienda rebelde en tierra tan entrañablemente vinculada con la nuestra. Ningún cubano ha sido jamás extranjero en México. Se les recibe con simpatía y calor, y al calor y la simpatía se suman el respeto y la ayuda, si lo trajo a sus costas la pasión por la libertad. Sobre México, Fidel dijo también: hay en Cuba, con relación a México, una tradición de historia y de amistad que no tiene igual con ningún otro pueblo de América Latina. Nuestras luchas han estado muy vinculadas a las luchas y a la historia de México. Y cuando regresó para participar en la cumbre Norte-Sur en Cozumel, que fue recibido y hacía muchos años que no había regresado a México, dijo al llegar: me siento feliz de estar de nuevo en México, no necesito besar la tierra de este país porque siempre la he llevado en mi corazón. El libro y la exposición que hoy presentamos constituyen un jalón más en la historia de los enriquecedores vínculos de las expresiones culturales cubanas y mexicanas, entre las cuales existe una comunión espiritual que explica el gusto de los cubanos por la música,
la literatura, el cine, las artes visuales de México y el notorio interés en México por la música, la danza, la literatura, el cine y el arte cubano en su diversidad de códigos expresivos y generaciones. Comunidad espiritual que se pone de manifiesto sin dudas en Crónicas de mi viaje a La Habana. Hemos de convenir en que crónica hoy es el enunciado periodístico literario donde predomina la subjetividad. Es un género híbrido, se mezcla con el reportaje, la remembranza, el lirismo de la poesía. Pero impresiones y emociones integran la sustancia de la crónica. Sigue perdurando la exaltación romántica del yo. Puede el autor incluso escribir en tercera persona, pero siempre estará presente la primera voz, la primera del autor, como eco doliente o jubiloso del texto, voz que conduce el relato y lo teje con el vellón de las impresiones y la emotividad. De la crónica ha de salir un cuadro eminentemente personal, mediante el protagonismo de los sentimientos. Habitualmente la realidad no aparecerá solo como es, sino además como se refleja en la sensibilidad del cronista. Ahí está esa crónica, esa sensibilidad, la belleza en el lenguaje de Mario, la manera, bueno, ya Paco lo decía, esa sensibilidad, esa poética especial con que aborda la cotidianidad del cubano y va describiendo por 17 días su paso por La Habana. A mí me ha recordado quizás algunas crónicas del siglo XIX, como la de la condesa de Merlin, o el pintor inglés Walter Goodman, que pasó prácticamente 2 años en Santiago y estudiábamos en la carrera. Y me recordó, me hizo leer las crónicas de mi viaje a La Habana de Mario, me hizo regresar a aquellos autores que leí en mi adolescencia, por la manera tan hermosa que aborda, como decía antes, esa cotidianidad, y donde además hay crítica también a lo que sucede, pero de una manera, como digo antes también en el texto, como quizás solo podría hacerlo un mexicano, como dice Martí, una crítica que no muerde, sino que acaricia de alguna manera, que está ahí, es la mano del hermano y del amigo. Cuba se destaca en particular por haber inspirado desde el descubrimiento hasta nuestros días más de 800 libros escritos por extranjeros de diversa procedencia, en los que predominan el interés geográfico, científico, historiográfico, periodístico y autobiográfico en muchos casos. Aunque el desarrollo de Internet, el auge de las redes sociales, los influencers de moda y los blogs de viaje han devenido sustitutos no siempre deseables de las extraordinarias aventuras que nos deparaba aquella literatura. Y como alguien que no renuncia a los sueños, con extrema generosidad llega Mario Ficacci a La Habana en un viaje de 17 días para reencontrarse con la ciudad y con los amigos que ha visitado otras veces. 17 historias que van al pasado y al presente de una Habana donde cubanas y cubanos de todas las generaciones, edificios, calles, árboles y hasta el aire te cuentan su historia, mientras cantan, bailan, ríen y lloran, empeñados en vivir, en defender nuestros sueños, nuestra libertad, nuestra autodeterminación, a contrapelo del criminal bloqueo que por más de 64 años nos asola, contra ese cara pálida que vive de acosar hasta que todos juntos le demos su lugar. Esa es La Habana, la Cuba que habita en las crónicas y fotos de Mario Ficacci. En su foto, Cuba vive. Te agradezco muchísimo, Mario, por este libro y por estas fotos. Muchas gracias. Por soñar, por amar, por reír, por llorar, y hasta por sufrir, vale la pena vivir, aunque tenga que empezar cada mañana por el mismo lugar. Vale la pena vivir, aunque tenga que morir, vale la pena, vale la pena.
Le pedí a Omar que si me permitiera hacer la introducción a cualquier cosa que venga ahora a improvisar el autor del libro, que soy yo. Quiero mostrarles la portada del libro, porque bueno, mucho se está hablando ahora del libro. Está aquí a mi izquierda José Antonio San Pedro, que me está ayudando a la venta. Pero fíjense lo que es la portada. Un diseño estupendo, querido Iván Salcido, muchas gracias. Aquí está presente Iván Salcido, el diseñador. Y desde que vio esta foto, me dijo, pero ¿por dónde anduviste en La Habana como para encontrarte con esta destrucción y a la vez con esta magnificencia de arquitectura? ¿Por dónde anduviste? Porque este no es un edificio fácilmente reconocible. En La Habana hay que caminar un poco, y gracias a que lo hice, me encontré con muchas cosas que rompen ciertos mitos y ciertas cosas de lo que sucede en el centro de La Habana, en La Habana Vieja, en la parte turística. Me gusta siempre caminar cuando viajo, y no son 8 ni 10 horas a veces en que vuelvo al hostal, al hotel, y me quedo sorprendido de que no he comido, pero de que ya tengo un montón de notas en la mente y escritas en una agenda. Si no hace uno eso, y vuelve Machado siempre a nuestra memoria, pues hay que hacer el camino, y uno va descubriendo que todo lo que dicen de las montañas de basura, todo lo que dicen de la posible agresividad, todo lo que dicen, uno va diciendo, ¿y dónde está la basura aquí, que estoy fuera del pequeño círculo de La Habana Vieja, de La Habana Vieja? Y descubre uno pequeños negocitos, que ya está permitido eso, por cierto, ya están permitidos pequeños negocitos en donde se abre una cafetería, una dulcería, una cervecería. ¿Y qué es lo que hay ahí? La puerta del domicilio y una persona que te está ofreciendo los artículos. Es ya una empresaria, y esto lo ve uno continuamente por todas las callejuelas, y esto lo animan a uno, porque uno dice, no están con la guardia abajo esperando a que suceda lo peor o a que suceda algo indeseable. Están trabajando, están haciendo por su ingreso, y están recibiendo al turista, porque bueno, pues imaginarán ustedes que yo tengo pinta de turista, ni modo. En La Habana, en China, en Turquía, en todos lados pues te señalan como parte del turismo, ni modo. Por más que quisiera uno decir, bueno, pues soy mexicano, y ahí se le desbordan a uno, En la crónica verán ustedes que una de las reiteradas frases que uno escucha es: ¿de dónde nos visita? ¿Y usted de dónde nos visita? De México. México lindo y querido. Es lo primero siempre, créanmelo. Y uno dice, ay, qué amable, algo sabe de mi país, y algo sabe de lo que podemos hacer o dejar de hacer.
porque también hay que dejar de hacer algunas cosas para dejar de apoyar al imperialismo. Hay que dejar de hacer cosas. Pero este es un esfuerzo por hacer llegar estas subjetividades a las que Paco se refiere muy atinadamente. Claro, hago crítica y no quisiera que se quedara el libro simplemente en una visión crítica, pero eso es la esencia del artista, y yo me considero un hombre creativo, y por qué no hacer señalamientos para ver si coopera uno también con un granito de arena, ¿verdad? Vale la pena vivir, por eso escogí la canción cantada por Omar Portuondo. Vale la pena vivir, y los cubanos están haciéndonos ver que con todo lo que está pasando vale la pena vivir. Aquí en el auditorio, en este momento, cercanos a mi corazón, está mucha gente que ya dejamos de ser jóvenes. Y a todos y a todas les pregunto, ¿no vale la pena vivir? Aunque sea con un dolor que carga uno con los desaparecidos y con tantas otras cosas que también pasan en nuestro país. Pero nos encontramos con caras amables, con abrazos, con miradas que me emocionan, créanmelo. Y una de ellas no puedo pasar por alto en mencionarla. Se trata de la presencia de un cubano que a los 11 años ya era parte de las juventudes rebeldes de la Revolución Cubana, que formó parte de ser estudiante en el Instituto de Arte fundado por Fidel, que se hizo cargo de teatros como el Carlos Marx y otros en La Habana, que es director, que es dramaturgo, que es padre de familia y que por casualidad está hoy aquí con nosotros. Y yo a él y a todos ustedes les pido que le demos un fuerte, fortísimo abrazo, con un aplauso también al maestro, querido amigo Alexis Vázquez. Que está además con Javier, que es otro dramaturgo y productor de teatro. Todos los demás, pero este cubano me recibió también en su casa, me invitó a comer, y ahí es donde uno dice, pero no puede ser si todos están muriéndose de hambre y a oscuras. Comí con él pagó, por cierto. Vale la pena. La vivir vale la pena, claro que sí. Que sea para bien que estés aquí con nosotros. Yo te agradezco como cubano este gesto tuyo de escribir y hacer la exposición que presentamos en el teatro. Esa exposición se presentó en Cuba, en el Teatro América, donde soy director artístico. Es de una conferencia de nuestros actores. Y como dice Demetrio Muñiz, autor de esa canción, nuestro amigo también de Abel, vale la pena que a pesar de todas las cosas que el imperialismo ha hecho contra nuestro país desde el año 59, porque la gente piensa que el bloqueo no, desde el mismo 59, antes del triunfo de la revolución, ya estaban conspirando y tratando de hacer atentados contra Fidel.
Esas son cosas que hay que decir. Y nuestro pueblo, que es un pueblo que en este momento tiene 9,5 millones de habitantes, con un 27% de la población por encima de los 60 años, es un pueblo que, como dice él, ¿cómo comemos, cómo dormimos, sin luz, sin agua, porque Trump ha tratado de hacer de nuestro país un campo de concentración? Hay que no estoy aprovechando esto para hacer un discurso político, sino para agradecer ese libro, porque todos estos gestos nos enaltecen a los cubanos, todos esos textos, todas esas actitudes de personas que van a nuestro país nos reconfortan y nos hacen entender que aunque los gobiernos vayan por un camino, los pueblos vamos por el pueblo del corazón. Y más el pueblo mexicano, que ha tenido gestos increíbles, tanto el pueblo como su actual gobierno y el anterior gobierno de él. Gracias, Mario, por tu libro y por tu televisión. Muchas gracias. Los cubanos con dignidad, como nos enseñó Fidel, vamos a resistir. Si no, actualmente en Cuba hace 6 meses no tenemos petróleo. Es fácil decirlo, como dice la prensa, el problema es vivirlo. El problema es caminar y no tener electricidad, no tener agua porque no hay electricidad, no tener comida porque no hay en el cuarto, no tener medicamentos como no tener el cuarto. Sin embargo, yo me paro en el balcón de mi casa a oír al pueblo, escribo teatro cubano, y oigo a la viejita que dicen, ¡ay! Hoy he recibido una buena noticia. Y yo dije, bueno, ¿qué pasó? Y es que llegó el arroz que lo donaron los chicos. Nos están agradeciendo la solidaridad del país, como cuando llegó un barco mexicano a La Habana, que la gente fue a los muelles a ver la entrada del pueblo mexicano, y la gente no lo ve como un gesto de la presidencia solamente. La gente dice, los mexicanos están ayudando, y empieza la reacción mexicana que no, que hay que atender a los mexicanos, pero los mexicanos en su mayoría dicen, sí hay que atender a los cubanos. Y este público que está aquí, este libro, nos invita a decir, vamos a seguir resistiendo, vamos a seguir viviendo. Como sea, ya veremos. Vamos a seguir. Gracias. Soy Norma Rodríguez Deribé, consejera cultural de la Embajada de Cuba en México. Pues ha sido un placer para mí presentar hoy el libro Crónicas de mi viaje a La Habana y la exposición Viva Cuba, ambos de Mario Ficacci. Ese gran amigo ha escrito unas páginas muy hermosas de su viaje a La Habana. La exposición fue inaugurada en la Casa Benito Juárez, la Casa México de La Habana, en el mes de febrero. Y ahora aquí creo que es un gesto de solidaridad tremendo, su historia, sus 17 historias de la cotidianidad que se vive en La Habana hoy y su solidaridad frente al bloqueo yanqui. Muchísimas gracias. Hola, ¿cómo están? Soy Paco Ayala, director del Huerto Roma Verde, y hoy tuvimos el placer de tener aquí la presentación del libro Crónicas de mi viaje a La Habana de Mario Ficacci, que no solamente es un libro, sino también es una exposición de fotografía que va a estar 30 días aquí en el Huerto Roma Verde, exhibiéndose y también pudiendo adquirir el libro de esta crónica, que hoy se vuelve muy interesante porque es una mirada
subjetiva, pero a la vez potente, de un artista y de un hombre que conoce a Cuba desde hace muchos años y que hoy, en estos momentos de crisis tremenda, pues va a ver qué es lo que sucede y nos expresa su sentir pensar en torno a este bloqueo ilegal, terrible, que es violatorio a todo el derecho internacional, que está tratando de subyugar a un pueblo digno, pero como bien dice Mario, el pueblo se resiste porque vale la pena vivir. Muchas gracias, espero que vengan aquí al Huerto Roma Verde, Jalapa 234, Colonia Roma Sur. Reitero la invitación a que vengan aquí al Huerto Roma Verde, este laboratorio biosocial de buenas prácticas socioambientales, que ya llevamos casi 14 años aquí en Resistencia. Somos un espacio en donde distintas actividades sociales, culturales, artísticas y ambientales se suceden, así que si tienes alguna intención de hacer algo en torno a esto, el Huerto Roma Verde te abre las puertas.